Bienvenidos todos a nombre de Extensión Cultural de la Universidad de los Andes. Hoy nos reunimos en torno a una nueva y nuestra última charla del ciclo Chilenas en el Arte. Estuvimos revisando la semana pasada la vida de Isidora Segers junto a Julio Garrido, sobre Matilde Pérez también, junto a Manuel Basualto, y hoy nos vamos a entrar en la vida de dos relevantes figuras femeninas de la escena artística chilena de la segunda mitad del siglo XIX, como son las hermanas Magdalena y Aurora Mira. Nuestro expositor de hoy es Pedro Maino, gestor cultural e investigador de literatura y pintura chilena. Pero antes de darte el pase, Pedro, voy a dejar unos minutos a la directora de Extensión Cultural, Josefina Tocornal, que nos va a contar un poco de este ciclo que tuvimos abierto durante marzo. Josefina. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse a esta tercera charla de este ciclo Chilenas en el Arte. Estamos muy contentos de la asistencia que hemos tenido en las charlas anteriores y de poder celebrar el mes de marzo pensando en mujeres, grandes mujeres chilenas del mundo de la cultura. Así que los dejamos muy invitados a seguir las próximas actividades. Este ciclo va a tener una especie de extensión, podríamos decir, a fines de abril. Vamos a cerrar la serie completa, de alguna forma, con una actividad sobre Gabriela Mistral, aquí en la Universidad de los Andes. Así que ahí les vamos a contar más. Muchas gracias por estar y acompañarnos hoy día. Muchas gracias también a Pedro Maino, nuestro conferencista de hoy. Gracias, Josefina. Vamos a ir dejando ahí hartas cositas en el chat para que estén atentos. Y antes de dar inicio, les voy a contar que vamos a estar grabando esta charla y al igual que las anteriores, cuando tengamos el ciclo completo arriba de nuestro canal YouTube, se los vamos a compartir a sus correos. Al final de la charla también vamos a dejar un momento para preguntas y comentarios. Aquí lo importante, no sé si todos saben, poner la manito en Zoom de ¿quieren hablar? O bien me hacen señas y yo los miro. También les ofrezco escribir en el chat las preguntas y yo se las voy leyendo. Pedro, voy a contar un poquito de ti. Pedro Maino es licenciado en Lengua y Literatura Hispánica de la Universidad Católica de Valparaíso, con una amplia trayectoria como editor, gestor cultural e investigador en literatura y pintura chilena. Es cofundador de la página pinturachilena.cl, un repositorio digital del que al final de la charla me gustaría también que nos contaras un poco, Pedro. Actualmente ejerces como curador de la Pinacoteca de la Universidad Católica y, sin más demora, Pedro, adelante. Muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias por haberme invitado a participar en esta charla. Y bueno, estamos reunidos hoy para hablar acerca de dos artistas mujeres nacidas a mediados del siglo XIX, consideradas por muchos como pioneras y precursoras de la pintura chilena, y que hasta el día de hoy siguen despertando interés entre investigadores, académicos y coleccionistas. En esta charla, como comentaban, me gustaría que cerca del final, poco antes de las 8, podamos abrir un espacio en donde quienes participen con nosotros hoy día puedan no solamente hacer preguntas, sino tal vez contar alguna anécdota. Me imagino que aquí se encuentran algunos familiares de Magdalena o de Aurora Mira que podrían transmitir su experiencia en torno a las obras que ellos han atesorado todos estos años, algunas historias familiares que no haya, que puedan compartir con nosotros, así que es una instancia muy valiosa que me gustaría que participaran todos los que puedan. Entonces, para mí, en un primer momento, a mí me gustaría, claro, dar cuenta del contexto más o menos en el que estas artistas desarrollan su obra, la institucionalidad artística, el desarrollo artístico que existía en esa época. Por otro lado, también me gustaría mencionar aquellas publicaciones, exposiciones que se han desarrollado en torno a estas artistas desde esa época hasta el día de hoy. Y por último, revisar una selección de obras de Aurora y Magdalena que han sido reproducidas en las publicaciones y han formado parte de estas exposiciones. Yo no sé si me están viendo la imagen ahora, ¿se ve bien? Sí. Bueno, Magdalena y Aurora Mira, lo interesante en primer término es que son entendidas como una unidad, ¿no? Son estas hermanas que al momento de referirnos a ellas siempre lo hacemos en conjunto. Otros casos en la pintura chilena existen, pero no con la misma
no con este vínculo tan profundo. Podemos encontrarnos años más tarde, por ejemplo, con los hermanos Manuel y Julio Ortiz de Zárate, están los hermanos Alberto, Enrique y Alfredo Lobos de la generación del 13, y en tiempos más recientes vemos un caso que en este caso se opone, o sea, es muy distinto al de Magdalena y Aurora, que el caso de Nemesio Antunes y su hermano Enrique, que este último decidió ocupar el apellido de su madre para que no fueran entendidos como un conjunto, como lo que le pasó a Magdalena y Aurora. Magdalena nace en 1859 y Aurora 4 años más tarde, en el año 1863. Eh, para algunos, Antonio Romera, entre ellos, las integra dentro de lo que se llamó la generación de medio siglo. Y aquí me gustaría como dar algunas fechas precisas. Por ejemplo, podríamos delimitar 10 años, entre 1853 y 1863, donde nacen un conjunto muy nutrido de pintores muy relevantes de la escena pictórica chilena del siglo XIX. Por ejemplo, Juan Francisco González nace en 1853, luego tenemos a Alberto Regoluco y Ramón Subercasó del año 54. Después está José Tomás de Errázuriz y Alfredo Valenzuela Puelma del 56. Está Ernesto Molina del 57, Enrique Swinburne de 1859, la misma Magdalena del 59, Celia Castro de 1860 y la Aurora de 1863. Entonces, en esos 10 años nacen todo este grupo de artistas que van a protagonizar la escena del arte chileno desde la década de 1880 aproximadamente hasta las primeras 2 décadas del siglo XX. Entonces, estas dos artistas hay que entenderlas en ese contexto de un grupo muy destacado de pintores con quienes van a interactuar en los salones oficiales, en las exposiciones, y que naturalmente va a haber un enriquecimiento mutuo. Magdalena y Aurora forman parte de una familia que está liderada naturalmente por su madre Mercedes y por su padre Gregorio, que son 8 hermanos, son 6 hermanas mujeres y 2 hermanos hombres, que viven y desarrollan su vida en la Gran Avenida, en el sector del Llano de Subercasó, una casa antigua en donde se dan cita muchas personas del lugar, es un lugar de reunión. El padre es aficionado a la música y también a la pintura. Él formó parte, junto a Gregorio de Torres, contra Francisco Javier Mandiola y otros artistas que trabajaron junto a Montboisin cuando llega a Chile en la década de 1840. Él toma clases con Montboisin e incluso se menciona que Gregorio Mira participó en una exposición que se celebró el año 1848, en donde también fue reconocido, una de las primeras exposiciones de pintura que se desarrollaron en Chile, en donde participa Gregorio con una de sus obras y recibe algún tipo de reconocimiento. Es una participación muy temprana. Por lo mismo, este vínculo con la pintura de su padre es un estímulo para que sus hijas desarrollen este arte y lo desarrollen con seriedad, digamos, cierto profesionalismo. Ahora, la Academia de Pintura en Chile se funda en 1849. Su primer director es el italiano Alessandro Ciccarelli, un pintor de pocas luces, pero que se encontraba en ese entonces trabajando en la corte del emperador Pedro en Brasil. Es invitado a participar y a liderar la Academia chilena y la funda en 1849. Y ahí Alessandro Ciccarelli lidera esta academia durante 20 años, hasta el año 1869, y se forma junto con él la primera generación de artistas chilenos que van a empezar a exhibir y a participar en otra de las grandes exposiciones que se desarrolla en la época, que por ejemplo es la que organiza Benjamín Vicuña Maquena en 1872 en la inauguración del Mercado Central. Ahí se destaca Antonio Smith, Manuel Antonio Caro, participa también Nicolás Guzmán, Pedro León Carmona y otros artistas que son los que se formaron bajo la tutela de Alessandro Ciccarelli los primeros años de la academia. Después de Ciccarelli ingresa Kirchbach, que tiene un corto periodo, y el tercer director de la academia, y con quien la familia Mira va a tener un vínculo relativamente cercano, es el italiano Giovanni Mocchi. Giovanni conoce a Gregorio y lo retrata incluso, hay un retrato de Gregorio Mira realizado por Giovanni Mocchi, y también se menciona que si bien no hay certeza de que tanto Magdalena y Aurora hayan formado parte formal de la Academia de Pintura, sí tomaron clases con Giovanni Mocchi y empezaron a formarse junto a él.
Se menciona también como alguno de los profesores de Magdalena y Aurora, a Juan Francisco González. La edad que las separaba era relativamente breve, pero también es probable que hayan compartido clases con Juan Francisco González. Entonces, el vínculo y la relación de las hermanas Magdalena y Aurora con la pintura viene estimulada y promovida por su padre Gregorio, discípulo de Montbazán en Chile y participante ya de la incipiente escena pictórica chilena en la década de 1840. Luego, después de estas primeras exposiciones tentativas de pintura, que fue la de 1872 en el Mercado Central, luego la de 1875, que una exposición internacional que se desarrolló en la Quinta Normal, en la cual también, por ejemplo, empiezan a aparecer artistas como Pedro Lira, como Onofre Jarpa, como Alberto Revoluco. Esas son ciertas citas en donde participaban algunos pintores. Nosotros vamos a tener que dar un salto hasta la década de 1880, en donde la institucionalidad artística chilena comienza a fortalecerse y a adquirir una forma que le permite un desarrollo más próspero. En 1880 se funda el Museo Nacional de Bellas Artes en el segundo piso del antiguo Congreso Nacional, y ya el año 1883, gracias a la gestión de Pedro Lira y Ramón Subercasó, entre otros, se comienzan a desarrollar los salones. Los salones eran certámenes pictóricos donde se convocaban a todos los artistas residentes en Chile y a quienes también se encontraban estudiando en el exterior para que enviaran obras, las cuales se exhibían estos primeros salones en el segundo piso del Congreso Nacional de la República. Entonces, el año 1883, Pedro Lira se encuentra de vuelta de su larga estadía en París, que se inició el año 1872, y siguiendo el modelo francés, organiza un salón en el año 1883. Y ahí es cuando se estrena, digamos, Magdalena Mira, en el salón de 1883, y lo interesante que lo hace junto a otro conjunto muy numerosa de artistas mujeres. Incluso Vicuña Maquena llama la atención de que son más artistas mujeres que hombres quienes participan en este salón de 1883. Después, Magdalena y Aurora participan al año siguiente en el Salón de 1884, y en ese salón es donde Magdalena obtiene una medalla de oro que naturalmente la hace posicionarse y destacarse en esta escena chilena. Ahora, yo quisiera también, tenemos aquí en la imagen la portada del libro que se publicó el año 1953. Yo les voy a mostrar las publicaciones que se han hecho exclusivamente de Magdalena y Aurora Mira, para que ir viendo también el avance de la investigación en torno a eso. La portada de este libro que ustedes ven aquí es en el fondo el libro que se publicó en el marco de la exposición que se desarrolló el año 53, 1953, en la casa de la familia Mira, en la Gran Avenida, después de que ya Magdalena y Aurora habían muerto. Este es el año 1953. Se publica un libro que contiene una investigación de Víctor Carvacho y una serie de reproducciones de las obras que se reprodujeron en esa exposición. Y aquí pueden ver, por ejemplo, una fotografía de cómo se veía uno de los salones de la casa de la familia Mira, con un conjunto bastante nutrido de obras de Aurora y Magdalena. Aquí esta es una foto de menor calidad, pero también es otra vista de los salones de la Casa Mira, en donde se celebró esta exposición que fue organizada y financiada por el Ministerio de Educación de la época. Se publicaron solo 100 ejemplares de este libro. Yo pude consultar solo el que se encuentra en la Biblioteca Nacional, pero quizás entre quienes nos escuchan habrá algún afortunado que tenga un ejemplar de este libro. Luego tenemos la exposición que se celebró en el Instituto Cultural de Las Condes el año 1976. Es el mismo Víctor Carvacho quien escribe el texto de esta exposición, y lo interesante que esta exposición se realizó en los mismos salones que siguen funcionando hasta el día de hoy, ahí en Las Condes, esquina de Nuestra Señora del Rosario, pero junto con las pinturas también se seleccionaron muebles que sirvieran para decorar la sala, intentando replicar la experiencia de la exposición del año 53, en donde se celebró en la casa de la familia Mira, pero aquí se buscó replicar ese efecto. Entonces, junto con una selección de obras, se incorporaron muebles de época.
Esta exposición colaboró la organización Luis Monge, el padre de Francisco Monge, actual comerciante en pintura, etcétera. Y Luis Monge recuerda, por ejemplo, en la introducción de este catálogo, una anécdota que habla en parte de cómo estas hermanas vivían y experimentaban la pintura. Él no es que lo haya vivido, sino que él recogió esta anécdota de que se estaba organizando una comida en la casa de los Mira y una de las hermanas interpreta que la alfombra del salón está muy deteriorada, entonces deciden retirarla y Magdalena y Aurora pintan el suelo simulando una alfombra en un ejercicio que naturalmente duró muy poquito, pero era un parte como que expresa esa relación de ellas con la pintura como si fuera una extensión de su ser, digamos. Aquí tenemos una publicación del año 2001 que fue, la familia se reunió para poder hacer esta investigación y la reproducción de una selección bastante grande de obras. Es un libro que para mí fue muy valioso, lo valoro como un aporte tanto para el conocimiento de la historia de las hermanas Mira, de su familia, y también porque reproducen un conjunto más o menos grande de obras. Hoy día es un título difícil de encontrar, pero es uno de los aportes que se han realizado en este largo camino de investigación y difusión de la obra de las hermanas Mira. Esto es del año 2001. Luego tenemos la publicación, digamos, más reciente, que es esta publicación de la editorial Origo, publicada el año 2008. Esto es una colección de 14 monografías de artistas chilenos de la segunda mitad del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX, que desarrolló Origo en conjunto con el diario El Mercurio. Y bueno, esta obra también reúne un conjunto interesante de pinturas, digamos, y es el esfuerzo más reciente en torno a la investigación y difusión de la obra de las hermanas Mira. Luego saltamos hasta el año 2024, momento en que se realiza una exposición de Magdalena y Aurora Mira en el Centro Cultural El Tranque de la Corporación Cultural de la Barnechea, en donde se busca establecer un diálogo entre la obra de las hermanas Magdalena y Aurora y un conjunto de artistas contemporáneas. Eh, a mí me tocó o sea, pude visitarla, me pareció un ejercicio estimulante, a mi juicio bien logrado, así que hace muy poquito tiempo tuvimos también obra de estas hermanas reunidas ahí en el Centro Cultural El Tranque de los Barnechea. Y por último, quisiera aprovechar de invitarlos a una exposición que se va a inaugurar el día jueves, pasado mañana, en la Casona Santa Rosa de Apoquindo, esta casa museo que administra la Corporación Cultural de Las Condes, en donde el Museo Nacional de Bellas Artes va a exhibir una selección de obras de artistas mujeres de su colección, en diálogo con algunas obras de la colección de la Casona Santa Rosa, de la colección de don Ricardo Maquela, entre las cuales, naturalmente, van a tener un lugar muy destacado algunas de las obras más importantes de Magdalena y Aurora Mira, que forman parte de la colección del museo. Así que muy invitados a que puedan, quizás las que puedan, poder participar en la inauguración del día jueves, pero que puedan visitar esa exposición y esa casona, que también es un espacio cultural súper atractivo. Eso, en el fondo, también da cuenta de la vigencia y el interés que siguen despertando la obra de Magdalena y Aurora en la escena actual. Ahora, yo me detuve solo en, digamos, las exposiciones individuales, las que reúnen solo obra de Magdalena y Aurora, pero la obra de ellas ha formado parte de centenares de exposiciones colectivas, no solamente las vinculadas a la obra desarrollada por artistas mujeres, sino también obras temáticas. Por ejemplo, cuando en Las Condes se hacían exposiciones de los bodegones, la pintura de rosa o los retratos, siempre están participando obras de Magdalena y Aurora Mira. Aquí tenemos un autorretrato de Magdalena para abrir esta serie de obras que vamos a tratar con ella. Aquí tenemos una obra clave que fue exhibida en el Salón de 1884, que forma parte de la colección del Museo Nacional de Bellas Artes y que retrata a su padre frente a una tela. No sabemos si es una obra de Magdalena la que está mirando el padre o una obra del mismo padre que haya pintado, pero aquí esta es una escena de taller
Se puede ver en el segundo plano un bastidor y algunos detalles abajo. Esta es una de las obras que ustedes van a poder ver en la exposición que se inaugura el día jueves y que fue exhibida el año 84 y que le hizo merecedora a Magdalena de una medalla de oro en ese salón. Esta es otra de las obras que formó parte de ese salón del año 84, Hermana de la Caridad, que también forma parte de la colección del Museo Nacional y que fue reproducida en la portada del Taller Ilustrado, una de las de más destacadas publicaciones artísticas de la década de 1880. Este es un grabado que se hace a partir de la obra de Magdalena. Aquí vemos otra obra que también se exhibió en el Salón de 1884, Bruja conjurando la tempestad. Esta es una obra que forma parte de una colección privada, pero que formó parte también de ese conjunto de salones. Ahora, lo interesante es que la recepción crítica de esta obra, tanto de Magdalena como de Aurora, es extraordinariamente positiva en los medios de comunicación de esa época. Pero lo que suelen argumentar los críticos del momento, o sea, lo que suelen destacar en el caso de Magdalena, es su virilidad, digamos. Como, ella, como diciendo, a pesar de ser mujer, su obra no tiene nada de femenino, sino muy viril, digamos. Eso es una argumentación un poco pintoresca, pero todos destacan en la obra de Magdalena, sobre todo sus retratos, y la penetración psicológica que Magdalena alcanza en los retratos que exhiben en estos salones. Hay un texto breve pero muy interesante de Luis Oyarzún que publica a raíz de la exposición de 1953, en donde destaca precisamente ese elemento, que la penetración psicológica de los retratos de Magdalena. Aquí vemos otra obra que fue exhibida el año 1885. Magdalena participa en el Salón del 83, el Salón del 84, donde obtiene medalla de oro, y el Salón de 1885, fuera de concurso, participa y esta obra también pasa a formar parte de la colección del Museo Nacional de Bellas Artes y también va a estar exhibida en la exposición que se inaugura el jueves. Esta obra es del año 1886 y aquí estamos llevando una secuencia cronológica de las obras exhibidas en estos salones. Y lo interesante que es una obra que Magdalena hace, es el mismo motivo que su hermana Aurora había exhibido en el salón del año 85, que la vamos a ver un poco más adelante. Entonces, aquí vemos cómo hermanas comparten naturalmente un contexto de desarrollo, comparten una unidad cultural, pero también su obra se ve como repiten motivos, comparten hasta esos elementos. Entonces, esta obra de Magdalena la realiza un año después de que su hermana Aurora había presentado exactamente el mismo motivo en el Salón Oficial de 1885. Estos salones ya no se están desarrollando en el Congreso, sino que el Salón de 1885 y 86 ya se desarrollan en la Quinta Normal, en el edificio conocido como el Partenón, que hasta el día de hoy existe, ya no tiene fines artísticos, pero existe hasta el día de hoy, y que fue construido por la Unión Artística, una agrupación de filántropos y colaboradores liderada por Pedro Lira, y que al poco tiempo el Estado de Chile la va a adquirir para poder montar ahí el Museo Nacional de Bellas Artes. Esa obra de Magdalena es vuelta a ser reproducida en la portada del taller ilustrado. Aquí vemos otra obra que es muy relevante en la trayectoria artística de Magdalena, que es el retrato de su hermana Mercedes, que fue exhibido en el Salón de 1891 y obtiene un reconocimiento de honor, es decir, el reconocimiento más alto que se otorgaba en el salón de esa época. Magdalena participa en el Salón del 83, 84, 85, 86, luego pasa 5 años en que no participa porque se casa con Ramón Cousiño, y el año 91 regresa a los salones con esta obra que obtiene el mayor reconocimiento de la época. Después de eso, Magdalena no va a volver a participar en los salones oficiales, pero va a seguir pintando hasta el último de sus días. Esta es la última participación de Magdalena en los salones oficiales con este retrato de gran formato que mide 2 metros 40 de alto y 1 metro 40 de ancho, que forma parte de una colección privada
de la colección Futuro Museo Parral. Es un coleccionista que anhela y aspira a construir un museo de arte en la ciudad de Parral. Ojalá que eso se materialice. Y esta es una de las obras queridas que tiene este coleccionista, y que es el retrato de Mercedes Mira, que obtiene la distinción de honor en el Salón de 1891. Y ahora vamos a ver un conjunto de obras que han sido exhibidas en estas exposiciones que mencionábamos anteriormente, que han sido reproducidas en estos libros y que en su mayoría forman parte de las colecciones de los familiares de las hermanas Mira. Esta es la misma Mercedes, la misma mujer, su hermana que vimos en el retrato anterior. Esto es un retrato de una niñita en su primera comunión. Otra de sus hermanas. Esta es una obra muy interesante, que es La Bordadora, que forma parte de la colección de la Pinacoteca de la Universidad de Concepción. La Bordadora. Anita Vergara, su sobrina, su hija Aurora. Aquí vemos un retrato muy interesante titulado El Cochero, y que ha ido formando parte de las distintas exposiciones que se han realizado en Magdalena. Siempre o casi siempre está este retrato. Aquí vemos un retrato de su padre que se alcanza a ver en las imágenes que vimos al inicio, donde se ven unas vistas del salón de la casa de los Mira. Se ve este retrato de Gregorio y de su madre Mercedes. Aquí vemos otro retrato. Y ahora pasamos a revisar algunas de las obras de Aurora Mira. Este es un autorretrato de Aurora de 1884, mujer muy joven, tiene 19 años apenas, y ya ustedes ven de cierta calidad y cierto oficio al momento de desarrollar esta obra. Tiene apenas 19 años, y esta es una de las obras que se exhibe también en el Salón de 1884, donde ella obtiene el medalla de plata. Aquí, ¿se acuerdan de Agripina Metela, la obra de su hermana? Bueno, este es el mismo personaje, eh, y esta obra la exhibe Aurora en el Salón de 1885, donde obtiene medalla de oro también. Y esta obra forma parte de la colección del Banco de Chile. Este retrato es de su hermana Rosa, que exhibe Aurora en el Salón de 1895. Así como su hermana Magdalena exhibe en el Salón de 1891 el retrato de su hermana Mercedes y obtiene la mención de honor del salón. 4 años más tarde, Aurora exhibe este retrato en un formato idéntico al de su hermana, de 2,40 m por 1,40 m, y también obtiene la distinción de honor del salón, y también es la última participación o la exhibición pública de Aurora Mira en los certámenes y en las exposiciones públicas de Chile. Entonces, el recorrido de las hermanas en términos oficiales es bastante parecido. Aquí vemos un retrato también muy interesante de Rosa Mira. Aquí vemos a las dos hermanas decorando el busto de su padre Gregorio. Magdalena, además de la pintura, también exploró el lenguaje de la escultura y tiene medallones y algunas cabezas entre ellas la cabeza de su padre. Carmen Fernández Mira, una sobrina. Este es un retrato que a mí me gusta mucho y no hemos podido dar la persona retratada. Sería muy interesante poder dar con él. Esta es una obra de gran formato, muy, muy bonita, que también la he podido encontrar en los catálogos, en los 3 catálogos de las exposiciones que se han desarrollado, y una obra especialmente valiosa. Así como la crítica de la época y posterior en general destaca los retratos de Magdalena, y por otra parte en Aurora lo que más aprecian es el género de las flores y frutas, digamos, y en particular el trato que le da al color y a la textura de las flores y los pétalos, que tiene una ligereza y una armonía muy destacada. Esta es una de las obras, yo diría, interesantes de esa época. Aquí vemos una serie, esta es una obra del Museo Nacional de Bellas Artes, que también va a estar en la exposición.
Aquí vemos una parra otoñal, también es una obra de un formato más o menos grande, muy, muy bonita, que forma parte de la colección privada de un destacado coleccionista de arte chileno. Y aquí vemos esta serie de flores y frutas que destaca en la obra de Magdalena, o sea, de Aurora, perdón. Y aquí, bueno, esto fue una muestra breve de las obras que están disponibles, digamos, públicamente de Magdalena y Aurora Mira. Yo quisiera invitarlos también a poder visitar la página web de pinturachilena.cl, en donde nosotros hemos ido progresivamente construyendo un catálogo de la obra de distintos autores chilenos, entre ellas Magdalena y Aurora. Y también invitar a participar a aquellas personas que tengan quizás obra de Magdalena y Aurora y que quisieran que sus obras estén en este catálogo, pudieran tomar contacto con nosotros para ir publicando e ir enriqueciendo este catálogo para que más personas puedan conocer no solo las obras que están en colecciones públicas, sino también las obras que están en colecciones privadas. En el caso de las hermanas Magdalena y Aurora Mira, yo quisiera como destacar el hecho de que el legado de ambas ha sido cuidado, eh, y también ha sido, en el fondo, difundido e investigado principalmente por su familia. Digamos, es notable el trabajo que a lo largo de los años ha ido realizando esta familia, en primer término, conservando las obras en buenas condiciones, y también son siempre los descendientes de ambas hermanas quienes se ocupan de promover y participar en las distintas exposiciones y publicaciones que se han ido haciendo en torno a ellas. Entonces, estas dos mujeres que participaron tan activamente en un momento de sus trayectorias y que después de casarse tuvieron que retraerse al espacio privado, sin abandonar la pintura nunca, pero tuvieron que retraerse al espacio privado a dedicarse a su familia. Son esas mismas familias que ellas crearon quienes se han ocupado de conservar, atesorar, investigar y difundir sus obras. Y en parte, gracias a esa familia, a esos descendientes, hemos podido acceder y disfrutar estas pinturas. Entonces, aquello que quizás para algunos puede ser interpretado como una especie de condena, es decir, dos mujeres tan talentosas, eh, que en el fondo ocuparon un rol tan importante, digamos, en la incipiente escena plástica chilena de la década de 1880, hayan tenido que abandonar la escena para ocuparse de su familia. eh, Eso, lo que parecía una condena, fue también una virtud, digamos, fue tanto el cariño y el amor que entregaron a su familia, que ellas atesoran hasta el día de hoy con afecto y con dedicación sus obras. Ahora, también es interesante señalar que si bien Magdalena y Aurora fueron dos artistas mujeres que destacaron naturalmente en su momento, no eran las únicas, naturalmente. La primera, por ejemplo, Agustina Gutiérrez, es una artista que ingresa muy tempranamente a la Academia de Bellas Artes en 1866, es decir, antes del decreto Amunátegui. En el fondo, ella es una de las primeras mujeres en ingresar a la academia, es una de las primeras mujeres también en dedicarse a la docencia en estas materias, Agustina Gutiérrez, cuya obra, la única obra que tiene el Museo Nacional, también va a estar en la exposición que se inaugura el jueves. Después tenemos a una artista que convivió y era prácticamente de la misma edad que Magdalena y Aurora, que es Celia Castro. Participó con ella en estos salones del año 83, 84. Es una artista muy destacada y que ella efectivamente pudo dedicarse íntegramente a su labor como pintora. Ella fue la primera mujer en recibir una beca del Estado chileno para perfeccionarse en París. Ella la recibe el año 1904, vive más de 20 años en Europa. Ella, a su vez, participó en la exposición que se celebró en París el año 1889, cuando se conmemora los 100 años de la Revolución Francesa. Celia Castro viaja junto a su maestro Pedro Lira y exhibe su obra en esta exposición internacional junto a Albina Holguín, otra artista mujer muy destacada, relativamente contemporánea a Aurora y Magdalena Mira. Y junto a Magdalena y Aurora también, en esos salones del año 83, 84, 85, si uno revisa el listado de artistas que participaron, la mayoría eran mujeres, pero lamentablemente la obra de ellas hoy día es muy difícil de encontrar. Quedaron más o menos perdidas en la historia de la pintura chilena, pero
Hay investigadoras como Gloria Cortés, a través de su libro Modernas del año 2012, que intenta rescatar y consolidar la información con respecto a este nutrido grupo de mujeres que desde tanto tiempo y desde los inicios llevan participando y enriqueciendo esta escena pictórica nacional. Si quieren, yo ahora me encantaría ver si es que alguno de ustedes quiere preguntar algo o quizás quieran compartir alguna anécdota que recuerden, algún cuadro que conserven en sus casas o aportar alguna información que no haya podido integrar ahora. A ver, estoy atenta a la cámara por si alguno se manifiesta. Si no, mira, estoy mirando. En el chat, Pedro, nos dejan un par de preguntas. Ya, Por ejemplo, Rosario Elizalde nos pregunta, ¿sabes si existió una rivalidad artística entre las hermanas? no, no hay ninguna noticia de eso. Todo lo contrario. Híjole. Todo No, lo contrario. sí, sí. Perfecto. A ver, ¿quién más? Marcela Maldonado nos pregunta o nos cuenta, ¿las obras que muestras se pueden ver en alguna exposición hoy en día? Bueno, como les comenté, la mayoría de las obras de las hermanas Mira, así como ocurre con todos los artistas chilenos, la mayoría forma parte de colecciones privadas, pero algunas obras destacadas forman parte de colecciones públicas. Y aquellas obras de las hermanas Mira que forman parte de la colección del Museo Nacional de Bellas Artes van a estar exhibidas a partir del día jueves en la Casona Santa Rosa de Apoquinto, en esta exposición que reúne una selección de obras de artistas mujeres de la colección del museo. Muy buena exposición y que me encantaría que fueran a visitarla. Así que sí, vamos a tener la oportunidad de verla. Esto en la Casona Santa Rosa de Apoquindo está en la calle Colón, esquina Padre Hurtado, entrada gratuita, no hay pretexto. Y están relativamente cerca del metro Los Dominicos. Oye, tuvimos buen timing entonces, justo. Súper buen timing, sí. Bueno, marzo, ¿no? Sí. Mira, Gisela Frick, ¿existe correspondencia o diarios de las hermanas? Mira, yo no he podido acceder a esa información y, como te digo, las publicaciones que hemos revisado, que les mostré, las portadas, digamos, de estos libros, no hacen mención a citas ni a textos escritos por ella. Así que no hemos visto ni en los libros que se han publicado a la fecha, ni en otros, ni diarios, ni cartas, reproducciones de cartas de las hermanas. Quizás, quizás nos sorprendamos con algún familiar que las tenga. Pero, por ejemplo, en la gran investigación que ha desarrollado con el paso de los años Wenceslao Díaz, especialista en archivos, registros epistolares de pintores chilenos, no hay ni ha tenido acceso a cartas ni documentos de ese tipo de las hermanas Mira. Mm. Patricia Navarro, ¿puedes repetir a la autora de Modernas? La autora del libro moderno se llama Gloria Cortés, curadora del Museo Nacional de Bellas Artes. El libro, yo creo que el libro puede seguir estando en librerías, también fue publicado por Origo el año 2012. Es una investigación muy valiosa y que ha sido referente hasta hoy. Ahora, yo estoy mencionando arbitrariamente investigaciones. Esto es un tema que se ha venido desarrollando largamente, pero el texto de Gloria sí es un referente en esta materia. Oye, y María Luisa Valle también nos pregunta el impacto que tuvo que hayan participado en la Exposición Universal de París en 1889, cómo dimensionarlo. Mira, las hermanas Miran no llevaron obra a esa exposición. Fueron solamente Celia Castro y Albina Alguín. ¿Qué impacto tiene? Bueno, es como participar hoy día, digamos, tiene un equivalente como a las bienales que se desarrollan ahora, es una exposición. Ahora, hay que recordar que estas exposiciones internacionales no reunían solo pintura, eran exposiciones que en el fondo se daba cita como la producción y la creación de estos distintos países, entonces habían salas destinadas a la industria, a los productos agrícolas, y después, destacadamente, habían salas destinadas a exhibir la pintura y la escultura. Dentro de la participación de Chile el año 89, que lo hizo con el pabellón que hoy día es el Museo Artequín, el Museo Artequín que está en la Quinta Normal, es el pabellón que Chile montó en París el año 89 y que después desarmó y trajo a Chile de vuelta. Y en uno de los salones destacados del pabellón
está la obra de Celia Castro, de Albina Holguín, junto a la obra de Pedro Lira, Enrique Swinburne, Rafael Correa y otros artistas de la época. Marisol Richter te felicita por la presentación, Pedro, muy nutrida nos dice, y pregunta, ¿avanzarás en el estudio de las hermanas? Bueno, la Marisol, por ejemplo, es otro de los referentes en las investigaciones de estas materias. Seguir, bueno, mi principal preocupación, junto a Solén Bergó, que es mi socia en pintura chilena, es poder ir enriqueciendo el repertorio de obras en torno a estos artistas. Desde mi punto de vista, ese es el aporte que yo quisiera hacer. Luego hay personas que aportan lecturas que desde el plano teórico y del plano intelectual son muy profundas, como la Marisol y como otras investigadoras que están en la época. Mi aporte, que estamos tratando de hacer con Solén, es intentar enriquecer este repertorio de imágenes y disponibilizarlas a todo el público, porque este repertorio de pintura chilena es abierto, democrático, para que más personas puedan hacer cruces, lecturas, vínculos. Ese es mi rol, Marisol. Y que la Marisol haga su parte en la lectura siempre profunda de estas obras y su relación con otros contextos. Le vamos a dar el pase a la Josefina, que está ahí, levantó la manito. Gracias, María Luisa. Gracias, Pedro, por la presentación. Muy bonito la obra de las hermanas Mira. Te quería preguntar tu opinión porque, no sé, algunas personas echamos de menos obras de esta época en lo que se puede ver en los espacios públicos, por ejemplo, en el Bellas Artes, o donde uno esperaría encontrarse pintura chilena del siglo XIX. En algún momento en los años 80, el instituto, en esa época, el Instituto Cultural de las Condes hizo muchas exposiciones sobre los grandes maestros de la pintura chilena, Pedro Lira y los clásicos. Y yo me acuerdo que eran exposiciones muy importantes en ese momento en el circuito, de hecho lo que se daba y se le pedían a las personas que tienen estas obras en sus casas que las prestaran. De hecho, una abuela mía prestó varias veces Revoluco y otras cosas más para estas muestras. Y eso hoy día no pasa cuando tenemos tantos otros artistas más modernos, entre comillas. Entonces quería preguntarte tu opinión, o sea, ¿hay como espacio para que vuelvan a mostrarse estas obras o qué habría que hacer? Porque si uno va al Bellas Artes hoy día, esa exposición que tú estás mencionando es una oportunidad fantástica, pero si uno va al Bellas Artes, a lo mejor no encuentra este tipo de obra exhibida, digamos, porque hay lugares privados en los que uno no puede entrar. Sí, mira, con respecto, efectivamente, la obra de la pintura chilena de la segunda mitad del siglo XIX y primeras décadas del XX ha ido progresivamente siendo desplazada de los principales centros y espacios culturales de Chile. Eso es un hecho y algo relativamente natural que ocurra. Ahora, lo que yo pienso que en términos institucionales, el desafío que tiene el Museo Nacional es muy alto. ¿En qué sentido? Que tiene que ocuparse de prácticamente toda la tradición artística chilena, una institución que tiene un espacio físico reducido, un equipo técnico reducido y un presupuesto reducido, digamos. Y hoy día tiene el Museo Nacional que ocuparse desde las últimas expresiones de la contemporaneidad hasta, digamos, el arte colonial, en un espacio chico, digamos. Entonces, obviamente que hoy día a nosotros, desde mi punto de vista, pienso que Chile necesita una institucionalidad más robusta en estas materias, eh, que puede ser que el Museo Nacional crezca en términos de espacio físico, por ejemplo, que se retome la posibilidad de ampliarse al actual MAC y que el MAC pueda después disponer de un edificio nuevo y más atractivo, digamos, ese camino, o que por ejemplo, el Museo Nacional limite su rango de acción, digamos, y que se cree un museo de arte contemporáneo nacional, digamos, que pueda atender las demandas o sea, que pueda atender el arte contemporáneo hoy. Pero lo que vemos hoy día es natural. El Museo Nacional tiene que cubrir más de 200 años de desarrollo del arte chileno. Su espacio sigue siendo igual que desde el año 1910. Por lo tanto, el espacio que quizás en algún momento tuvieron las hermanas Mira, que tuvieron Pedro Lira o Juan Francisco González, que lo que tuvieron en la década del 30 hoy día una o dos obras por artista, es poco, digamos. Entonces, es difícil exigirle más al Museo Nacional de lo que hace. Pero hoy día, precisamente a raíz de eso,
el museo decide establecer una alianza con la Corporación Cultural de Las Condes y exhibir parte de su colección en otro espacio, que en este espacio precioso de la Casona Santa Rosa de Apoquindo. Ahí hay un tema. Ahora, para quienes estén interesados, por ejemplo, en ver mayores expresiones de este tipo de pintura, a mi juicio, el Museo Bauriza Valparaíso sigue siendo un espacio que exhibe un conjunto grande de obras valiosas. eh, que por ejemplo el Museo de Auriza tiene una sala destinada a Juan Francisco González y a la Anita Cortés, eso es relativamente raro, digamos. Otro espacio que tiene una buena colección de pintura que exhibe de manera permanente es el Palacio Vergara Viña del Mar, hay que pensar en esos lugares. Por ejemplo, el esfuerzo que está haciendo la Universidad de Talca, eh, tanto en Talca como mañana, que se inaugura una exposición de la colección Pérez Stephens en su sala de Quebec, en Providencia. Igual María Josefina, uno en principio cree que hay poca obra, pero si uno pica, hoy día ya tenemos al menos dos invitaciones para mañana en la Universidad de Talca y para pasado mañana en la Casona Santa Rosa de Apoquindo. Hay un esfuerzo de que estas obras sigan circulando. Y ustedes Ujú. también, a partir de estas instancias, también lo están haciendo. Digamos. Yo prefiero ver el vaso medio lleno. Sí, absolutamente, pero ahí a lo mejor valía la pena que tú mencionaras también algo de lo que está pasando que es súper interesante, creo yo, en la Universidad Católica, o sea, el esfuerzo de abrir esta pinacoteca donde ya ha habido Juan Francisco González y creo que ahora está la Marta Carrasco, ahí también hay un proyecto que está apostando como por recuperar y exhibir este tipo de pintura, ¿no? Claro, me toca personalmente, pero claro, Mm, la Universidad Católica, a partir del último mandato de Ignacio Sánchez, inició un trabajo de expansión y desarrollo cultural realmente notable. Y dentro de esas gestiones, donde estuvo, por ejemplo, el trabajo que está haciendo con el Museo de Artes Visuales, con la Casa Violeta Parra, digamos, reuniendo el acervo, la mayoría del acervo de la Violeta en Campo Oriente, el trabajo que hizo con la radio Beethoven, el trabajo que están haciendo con la Fundación Vicente Huidobro, en fin, entre todas esas acciones que está desarrollando la universidad está el proyecto Pinacoteca UC que busca crear una colección de pintura precisamente de los años que estamos hablando hoy día, pintura de artistas chilenos desde 1850 hasta 1970, 1980, esa obra que hemos visto más o menos desplazada de la escena hacer un conjunto de obra valiosa, exhibirla, investigarla desde la universidad. Y claro, este proyecto Pinacoteca tiene una sala de exhibición en el Centro de Extensión Alameda, en donde hacemos exposiciones de carácter retrospectivo. Partimos con Juan Francisco González, luego hicimos una exposición de la Anita Cortés el año pasado, y este año tenemos una exposición de pinturas de la Martita Carrasco, pero también hacemos exposiciones colectivas en donde por ejemplo, el 2024 hicimos una exposición solo de retratos que formaban parte de la colección Futuro Museo Parral, se llamó Testimonios del Yo. El año pasado trajimos una selección de obras de la Pinacoteca de la Universidad de Concepción, este vínculo entre instituciones que están muy preocupadas del resguardo y difusión del arte chileno. Y también lo interesante, lo invito también a la exposición de Marta Carrasco, porque Marta Carrasco tiene algo en común con la trayectoria de Magdalena y Aurora. Marta Carrasco hoy es conocida principalmente como ilustradora de literatura infantil. Muchos de nosotros, bueno, nos crecimos y nos educamos con los dibujos de la Martita, del Papelucho, de Perico Trepa por Chile, de Tata Colores, en fin, todas esas son obras de la Marta. Pero ella estudió pintura en la Universidad de Chile junto a Pablo Burjar y ahí conoció a Adolfo Kuh, se conocieron en las clases, pintaban los dos juntos, pero la Martita se casó con Adolfo y su obra pictórica ella la siguió desarrollando, pero la conservaba en su casa sin exhibirla nunca, porque el pintor era Adolfo y ella se ganó la vida siempre como ilustradora y pintó hasta el último de sus días, pero su obra las conservaba en closet, en pequeñas bodegas improvisadas, como recuerda su hija Camila. Y ahora, después de tanto tiempo, hemos podido exhibir por primera vez esa pintura, generando, ojalá, una sorpresa, como quizás muchos sintieron cuando se exhibieron las obras de las hermanas Magdalena y Aurora el año 1953 en su casa, digamos. Estamos tratando de replicar como ese ejercicio, de poder dar a conocer estas obras que han estado tanto tiempo
guardadas y atesoradas por su familia y ahora compartirlas. Así que también esa otra exposición que los invito a poder visitarla. Oye, en virtud de la hora me gustaría colar una pregunta más. Miguel del Pin, ¿cómo habrán sido recibidos los nutridos premios de las hermanas por sus colegas hombres, considerando que el mundo pictórico de la época era dominado por ellos? ¿Existe alguna información acerca de las reacciones o comentarios de la Mira, época? hay una nutrida, o sea, hay un conjunto muy numeroso de críticas y comentarios de los salones que se publicaron en esos años y lo que hemos podido revisar, todas tienen un carácter elogioso, no se deja traslucir envidias ni recelos, digamos. En general, los escritores que ejercían esa crítica en ese momento, todos hablan en términos muy elogiosos de la obra de ambas hermanas la observación que yo les comentaba antes, en general, la lectura de esos textos, lo que uno observa son términos como que destacan la virilidad, digamos, como a pesar de ser mujeres, son muy buenas pintoras, digamos. Eso es como el ejercicio es un poco extraño, pero en general la recepción crítica de Magdalena y Aurora durante la década de 1880 es extraordinaria. E incluso cuando ellas interrumpen su participación en los salones, son varias las notas que señalan que extrañan, digamos, la participación de estas mujeres y esperan que aparezcan nuevamente, cosa que ocurre el año 91 y el año 95 momentáneamente. Entonces, contrario a lo que se puede pensar, la recepción de la obra de las hermanas Mira de ese tiempo fue muy buena. Súper bueno, muchas gracias, Pedro. Espero que lo hayan disfrutado todos y les vamos a dejar ahora en el chat para que estén atentos un link a una encuesta para que nos evalúen, nos den su feedback. Y agradezco Pedro por la charla de hoy y Josefina por organizar este ciclo de marzo, Chilenas en el Arte. Les vamos a enviar a sus correos hay alguien, veo una manito. Un último, Alberto. Alberto, vamos contigo. Espérame, Sí, Alberto, te voy a abrir hola, ahí. buenas tardes. Estaba atento a la exposición, me parece bastante extraordinaria la exposición de Pedro, conocer imágenes que de otra forma tal vez no lo habríamos podido hacer. Y resaltar la figura artística de preferentemente la mujer en un ambiente cultural y social de entonces que el espacio era más reducido. Así que quería felicitar a Pedro por su exposición magnífica y junto con eso también felicitar al Departamento de Extensión Cultural de la Universidad de los Andes a propósito de este programa, digamos, de difusión precisamente también de la imagen y la figura femenina. Así es que me permito decirle que yo estoy en este momento siguiéndolo desde Los Ángeles. Así que sus barreras se han extendido un poquito más allá de lo que es Santiago. Solamente eso. Muchas gracias. Alberto, entonces evalúanos muy bien. Sí, cuente con ello. Gracias. Bueno, buenas noches a todos y muchas gracias. Estén atentos a todas las actividades que tenemos en extensión. Buenas Ya, que noches. esté muy bien. Hasta luego. Gracias, Pedro. Gracias a ti. Chao. Buenas Chao. noches, gracias. Buenas noches.